Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a las charlas de todas las semanas. Hoy vamos a hablar exclusivamente de un tema muy interesante que fue pedido en las redes, que eso sea es la sección cuarta, las sex sociedades de hecho. Así que estamos esperando a que se una nuestro moderador, ¿sí? Luciano Corbela, como siempre, él modera las charlas del estudio Amalia Defensor y Asociados. Ahí está Luciano, ya te veo, así que ya te estoy invitando. En el mercado, sociedad de la sección cuarta, las seis de hecho, y bueno, por eso es que fue pedido mucho en las redes sociales este tema. Además, por sus ciertas irregularidades, son las que aún, sí, están tomando cada día más fuerza en el mercado. Bueno, vamos a ver qué sucede, ya invitamos a Luciano. Hola a todos los que están, disculpen los defectos técnicos, pero bueno, a veces son días que el internet o las redes sociales o el aura se va de todo. Ahí ya te invité, Luciano, varias veces. No sé si Luciano nos está viendo. Mientras tanto, A ver, sí, te escucho, pero no te ¿me veo, Luciano. escuchás? No, no te veo para Te veo nada, así que si te perfecto. parece, eh, y salí ¿Vos de vuelta y te decís? invito. Ustedes ven a Luciano, bueno, hoy tenemos un problema. Yo lo veo, él no me ve, ustedes lo ven. Muchos me dicen que sí nos ven, pero bueno, esto se va a solucionar. A ver, Luciano, si salís para que te pueda volver a invitar. Salí porque te estoy diciendo que salga. Se ven los dos, sí, pero yo no lo veo a Luciano, no sé qué pasa. A ver, acá estoy invitando a Luciano. A ver, Luciano. Ahora yo te veo muy bien, ¿vos? Hola. Bien, bien. Ah, Costó, ¿me ves? pero Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, sí, vamos a empezar bien, porque, bueno, vamos. ya perdimos bastante tiempo, pero bueno, son desperfectos que siempre pasan. Gracias a mis alumnos, a Niquito, que Sí. siempre me dice que nos vea los dos. El tema es que yo no lo vi a Luciano y es difícil si no te veo seguir la charla. Bueno, Luciano, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, bueno, primero ante todo, gracias a toda la gente que se va uniendo a este vivo, sobre que lo llamamos sociedades de hecho, ahora se llama sociedades de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. Es un tipo societario que, bueno, que forma como otro tipo más de los que se ven en la Ley General de Sociedades, como la ley de sociedades anónimas, la SRL y otros tipos más, ¿no? Entonces, eso para saber de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, la idea es un poco ver la práctica y decir, bueno, como es una sociedad que existe, está, digamos, dentro de la Ley General de Sociedades, hablar de qué se trata. Entonces, un poco para ir avanzando en el tema, que muchas veces no hay tantas definiciones, si bien en los ámbitos académicos no hay tantos videos sobre el tema, es qué es una sociedad de hecho, o qué es una sociedad de la sección cuarta y por qué se llama de la sección Bueno, cuarta. bien. Para aquellos que nos están escuchando, las sociedades de hecho, sí, son ahora las sociedades de la sección cuarta. ¿Por qué se llaman de la sección cuarta? Porque están dentro de la sección cuarta, valga la redundancia, de la Ley General de Sociedades. A raíz de que se reforma la Ley General de Sociedades por el Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, Luciano, decimos que Sí. también, obviamente, se empiezan a reformar, por ejemplo, el nombre de este tipo de sociedades, pero serían las de hecho de antes. Y vos te acordás que antes las de hecho, como tenían ciertas informalidades, irregularidades, era muy fácil de utilizar. Bueno, hoy en día también podríamos decir que sí, pero van teniendo más fuerza a raíz de que ahora están tipificadas dentro de la ley general de sociedades y que obviamente hay determinadas características que ya vamos a hablar a lo largo de la charla, en las cuales van tomando más fuerza en el día a día y no pareciera ser que son tan irregulares como antes. Podríamos decir que en este íter constitutivo, en este camino, ¿no es cierto?, que inicia acá con lo que es la partida de nacimiento de la sociedad, que yo digo y es de mi autoría y que significa que es el estatuto o el acta constitutiva, el contrato social, cuando va caminando esta sociedad, esta persona jurídica, en el medio, ¿sí?, le van pasando determinados actos jurídicos societarios
que son obviamente determinados actos, como por ejemplo un cambio de nombre, de sede, una reforma de estatuto, y que no necesariamente en este tipo societario pasa por el registro público de comercio. ¿Qué quiero decir, Luciano? Que yo este íter constitutivo, cada acto jurídico societario que tengo, si fuera otro tipo de sociedad, por ejemplo, una sociedad anónima o una SRL, sí va a registrarse y se va a inscribir en el registro público de comercio, o por ejemplo un IGJ en lo que es la capital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero en este tipo de sociedades, donde las llamamos a la sección cuarta porque son, como dice la doctrina, las residuales, ¿sí? Aquellas que son también llamadas simples. ¿Por qué? Porque nada pasa en principio por el registro público de comercio. La ley ni siquiera te exige, al igual que las de hecho de antes, un contrato, con lo cual muchos dicen, bueno, no hago contrato, no hago nada, no llevo libros y listo. Pero no es tan así. Decimos que la doctrina le da el nombre de residuales o simples porque todo lo que queda en el camino, esa falta de elementos constitutivos de un contrato que hablamos en su momento, o aquellas que, por ejemplo, por X motivos van quedando en el camino y no llegan a ser, por ejemplo, una sociedad anónima o una SRL o cualquier tipo societario, quedan acá, metidas en esta sección, por eso es una especie de residuo de basura, por así decir, que todo lo que queda en el camino viene acá. Es como siempre yo digo, como esta casa de Gran Hermano, donde, por ejemplo, entras vos que sos licenciado, entro yo que soy abogada, entra cualquiera de los integrantes que son estudiantes o que son empresarios, que nada tiene que ver, y ¿qué compartimos en común cuando vamos a la casa? La casa, pero no mucho más, porque después cada uno, ¿sí?, tiene sus propias características. Bueno, acá es lo mismo. Acá en esta sección cuarta entran todas las sociedades que quedaron en el camino, que le faltan ciertos elementos, ciertos requisitos, pero que en el fondo comparten la casa, es decir, comparten la persona jurídica, comparten que tienen personalidad. Perfecto. Me sé más que claro esta introducción. Bueno, vamos saludando a aquellos que están viendo este vivo, que también que nos comenten por qué entraron, si son estudiantes de sociedades, si son empresarios, si quieren poner una sociedad, bueno, y también, bueno, que nos cuenten y, bueno, para enriquecernos y también si hay alguna consulta, también está muy bien, ¿no? Quizá ahora vamos yendo ya hacia lo que son hubo un cambio entre la nueva ley, la nueva ley anterior, la nueva ley, y podemos encima de los aspectos generales del régimen actual, ¿no? Que ya vamos un poco avanzando, ¿no? Entonces, un poco, quizá, son sociedades que no son del capítulo 2, o sea, que no son la sociedad anónima, sociedades SRL y demás. El tema sería, o sea, yo te metí dos, pero si, o sea, si no son esas, pero quieren ser sociedades, serían este tipo de sociedades. Un poco esa es la Sí, son consulta, aquellas ¿o no? sociedades que, de los requisitos esenciales que se requieren para cualquier tipo societario, no los completan, por eso digo que no terminan este íter constitutivo, por así decir, o le faltan algunos requisitos que no llegan a ser, por ejemplo, las sociedades que mencionaste, una SA, una SRL, etcétera. Entonces, como quedan ahí con la cierta carencia de algunos elementos o requisitos formales, se las llama así, sociedad de la sección cuarta, por eso están muy bien llamadas por la doctrina las residuales o las simples, ¿sí? Pero obviamente eso no quita que al ser simples, como dice su palabra, no requieran o no tengan la personalidad jurídica como el resto de las sociedades tipificadas, ni la responsabilidad de los socios, ni que cumplan con todas las mismas características que debería cumplir cualquier tipo societario. Sí, eso me gustó porque parece como que si uno es una sociedad SA, SRL, tiene determinadas obligaciones, está el directorio, las asambleas. Acá parece, mucha gente piensa que, digamos, como, aquí hay una pregunta, después ahora te la leo, Amalia, parecería como que si sos una sociedad de hecho, no tenés ninguna obligación o no tenés nada. Pero es así, la cuestión es que son sociedades, como bien decís vos, que eh, omiten quizás ciertos requisitos esenciales o que incumplen con las formalidades exigidas por la ley para llegar a ser otra cosa, como una sociedad anónima o una SRL. Pero sí cumplen requisitos, sí tienen obligaciones, sí hay obligaciones entre los socios,
y sí tiene un órgano de administración que es el que asume las responsabilidades. Pero por ahí no está tan formalizado. Acá si querés vamos leyendo la primera pregunta. Acá Y Niquito dice, alumnos de este la tipo de UBA, sociedades, ¿qué tal? ¿Cómo bien, están? este tipo de sociedades es una característica que no le pide, es que no le piden llevar libros contables, más allá de las que tienen que hacerlo, que no son obligatorios. Bueno, eso lo ¿no? vimos también en lo que es la clase. Bueno, saludo a todos los alumnos que están de la UBA, como de otras instituciones. A lo que voy es, exactamente, estas sociedades que no estén, por así decir, en cierta forma, cumpliendo con alguno de los requerimientos que te dice, por ejemplo, una SA, una SRL, en cuanto ya de por sí te dice que te exigen contratos, etcétera, no significa que no lo hagan. O sea, el contrato debería estar, ¿sí? Al igual que cualquier tipo societario, porque el contrato es lo que tiene que ver justamente con lo que le da esa prueba no solo entre los socios, sino frente a terceros. Y si bien la ley no te lo requiere y, por ejemplo, te lo repide solamente la FIP y la gente lo hace por la FIP, en realidad se debería hacer también por los socios. Al igual que yo te pido un contrato y te pido como asesora legal que lleves, por así decir, y que cumplas con las mismas características y requisitos que para cualquier tipo societario, también, obviamente, deberían llevar libros. Lo que pasa, contestándole acá a mi alumno, es que eso, o sea, la contabilidad se lleva ordenada, como corresponde, en cualquier tipo societario, artículo 320 en adelante del Código Civil y Comercial de la Nación, pero esos libros no van a rubricar ni pasar por el Registro Público de Comercio, pero no significa que no deberían llevar libros, ni obviamente una contabilidad. Sí, quizás un poco lo que, complementando tu afirmación, que está muy bien lo que decís, es el hecho de llevar libros hace también a las relaciones entre los socios, porque muestran todas las actividades comerciales, los pagos, los gastos, las ventas, y que le permite vincular, o también en el caso que haya alguna duda, algún conflicto societario, quizás es tu especialidad, cuando están las peleas entre socios, poder justificar qué hizo cada uno, ¿no? En el caso que haya problema, ¿no? Exactamente. Respecto, si tiene más dudas, bueno, les aclaramos que esto queda grabado, con lo cual si recién ingresan, bueno, lo pueden ver grabado, y después, bueno, si tienen alguna pregunta lo hacen por mensaje directo, ¿no? Como siempre, Vania, ¿no? Exactamente. Pero acá Exactamente, dice, para evitar evita cualquier sí, tipo de obvio, conflicto. porque esto también lo di en la clase, o sea que para evitar cualquier tipo de conflicto entre socios o organismos, no solamente es necesario llevar sus libros, que es la voz de los socios, sino también hacer todo tipo de acto por instrumento público-privado que sea necesario. Pero insisto, ninguno de esos instrumentos pasa por el Registro Público de Comercio. Solamente, Luciano, y esto sí creo que lo dije en alguna de otras charlas, también lo dije, bueno, en la facultad, hay un acto, o mejor dicho, 3 actos jurídicos societarios que sí se inscriben en lo que es el Registro Público de Comercio, en el caso de estas sociedades de la sección cuarta, o las antiguas de hecho, que es el caso de disolución, liquidación y cancelación de la matrícula. Esto sí tiene que inscribirse para ser oponible a terceros. Ahora, todo lo demás, el nacimiento del contrato de la sociedad, el tema de un cambio de sede, un cambio de nombre, una reforma de estatuto, etcétera, no se inscribe. Por eso es importante el tema de la disolución, liquidación y cancelación de la matrícula. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Todos alumnos, recién los vi, así que se ve que están estudiando. Ahora ¿Estás estudiando? Porque viene el me queda un parcial. poco Sí, 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 en esta facultad. sí, La otra ya tomé, y bueno, sí, agradezco a todos los clientes también que veo que están incorporándose. así es. Y bueno, respecto a la personalidad jurídica, un poco quizás, como tengo entendido, son sujetos de derecho, ¿no? Y tienen plena personalidad jurídica, ¿no? ¿Qué me puede decir eso, Sí, María? obviamente, son sujetos de derecho, al igual que cualquier otro tipo societario, tienen plena capacidad jurídica y personalidad jurídica, tienen responsabilidad, obviamente distinta en su tipo social que una SA y una SRL, y cumplen con todos los requisitos y características que cualquier tipo societario, ¿sí? La relación de entre socios, la relación en cuanto al administrador de la sociedad, ¿sí? Con terceros, es igual que cualquier otro tipo societario en materia de su composición, por así decir. Pero yo tengo entendido que también que antes la relación, la personalidad jurídica antes no era limitada y precaria, y ahora es plena. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad la sociedad de la sección cuarta, antes podías decir que
su responsabilidad, ¿sí? Como dice el artículo 24 hoy en día. Antes uno podía decir que no es, que era solidaria. Hoy en día es mancomunada, y por partes iguales, algo que pacte lo contrario. ¿Qué significa? Cada uno va a responder por su parte, por su porción, y aparte mancomunada, ¿sí? Es decir, que le corresponde, obviamente, hasta la porción, ¿sí? Que haya, por cierta forma, aportado ese socio, ¿sí? No es que va a responder y va a ser solidaria. Pero podría hacerlo, Luciano, si se pacta lo contrario. Pero la regla es que en el caso de responsabilidad mancomunada, ¿sí? Vemos que los socios que integran la sociedad, ¿sí? ¿Me escuchás? Va a responder cada uno con su porción. Y no obviamente con la totalidad, ¿sí? De la deuda de cualquiera de los socios, ¿sí? Solamente van a reclamar, ¿sí? Por lo que sería la parte de la deuda correspondiente a cada socio, ¿sí? Esto es mancomunada, se diferencia de lo solidario que estamos acostumbrados, y obviamente en partes iguales. Esto no quita, Luciano, que como bien dice el artículo 24 de la Ley General de Sociedades, se pacte lo contrario. Y si hay una estipulación empresa, por ejemplo, en un contrato, sea, por ejemplo, solidaria. Perfecto. Y también respecto a la responsabilidad de los socios, aquellos que deciden incursionar en este negocio, los socios responden frente a los terceros como obligados, como recién decías, de manera mancomunada. Es el principio general. Claro. Que hay, es el principio general, pero también hay excepciones. ¿Cuáles serían las excepciones a esta responsabilidad de los socios? Y la excepción sería una de la que te dije recién, que uno pacte y estipulación empresa de que fuera solidaria, ¿sí? Donde ahí cada socio estaría obligado por el total de la deuda, ¿sí? O sea, es lo contrario a lo que es mancomunado. Y a su vez también, en vez de ser en partes iguales, que yo diga que van a ser en porciones diferentes. O sea, el principio general que me dice mancomunado y en partes iguales, puede haber excepciones, ¿sí? Pero esas excepciones, ¿sí? Que establece el artículo 24 de la Ley General de Sociedades, tiene que ser justamente con una estipulación expresa, ¿sí? O sea, tiene que haber sido pactado. Eso es lo que yo te decía. No es que de repente la responsabilidad va a ser de esa forma. Si no está pactada expresamente, va a ser mancomunada y por partes iguales. Claro, eso te decía, que si el principio general es la responsabilidad mancomunada y a tal porción, pero si uno de manera expresa, las partes acuerdan en el contrato otro tipo de responsabilidad de los socios, recién ahí varía. La norma sería lo que dijimos antes, salvo que esté expresa, que haya una estipulación en el contrato social y que las reglas respecto a los conceptos formales de cada uno de los socios y de la sociedad, en este caso de hecho, o de la sección cuarta, o sea, necesitaría de estar expresa. Y después, esto sería la relación entre los socios, aquellos que conforman esta sociedad, digamos, de hecho, de la sección cuarta. Respecto a los terceros, que pueden ser que sean proveedores, que interactúan con la sociedad, ¿cuáles son las obligaciones y cómo se estipula la relación con esos terceros? Bueno, a ver, con los terceros, lo que es la responsabilidad, por así sí. También, obviamente, la llevamos al principio general, primero, para que la gente no se confunda. Primero está la responsabilidad de la sociedad, ¿no es cierto? En relación a lo que hablamos recién, ¿sí? Y en relación, justamente, a lo que sería frente a terceros, estaría el artículo 22 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Aquel por el cual, justamente, habría que tomar en cuenta la representación a cargo de quién está en la sociedad, ¿sí? Para poder, obviamente, imputarle esa responsabilidad. No, pero también te decía que muchas veces en el contrato social es oponible a los terceros solo si hay un riesgo. Ese tercero se prueba que ese tercero tenía conocimiento de la existencia de este tipo social. O sea, vos tenés que, si vos probás ese conocimiento del tercero, vos ahí podés mostrar ese conocimiento. O sea, vos te demostrás ese conocimiento para eximirte esa responsabilidad. Demostrar lo que es si hay un riesgo, ¿sí? No,
te decía más bien que en relación a terceros, o sea, que son Sí. los proveedores o demás, el contrato social es oponible a los terceros solo si se prueba que estos terceros tuvieron Ah, conocimiento obviamente, sí, efectivo sí, 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 al sí. tiempo de la Sí, contratación, o del nacimiento de la persona obligatoria. totalmente. Ah, perfecto. Y entre los acreedores sociales y los acreedores particulares, ¿cuál sería la relación? A ver, hay un tema primero que no quiero dejar de mencionar, Luciano, antes de meternos con eso y que la gente se confunda, ¿no? Vamos de vuelta. El Sí, principio general, lo que respecta a las sociedades, es el artículo 24 de la Ley General de Sociedades, que te dice que se responde sí, mancomunadamente y por partes iguales, salvo que se estipule claro, lo contrario. Ahora sí, bien, tiene sus críticas, obviamente esto, y además esto es para qué, para probar la existencia, no solo frente, obviamente, a los acreedores o terceros, como bien decís vos, o sino también dentro de lo que claro, sería los socios, ¿sí? Frente a terceros, ¿m? Los socios pueden siempre invocar el contrato social. Acá está el tema, Luciano, de que muchas veces ese contrato no está por escrito. Entonces muchos van a decir, ¿qué contrato si no hice nada? ¿Está? Entonces, la ley no claro, me exige un contrato por escrito, pero obviamente si lo tengo, puede obviamente ayudarme, por ejemplo, en este tema de la responsabilidad entre socios y frente a terceros, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Frente a terceros, artículo 22 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Uno puede invocar y hacer valer ese sí, contrato siempre y cuando obviamente lo tenga, porque si es tácito no lo voy a tener, ¿sí? sí, Y obviamente será oponible siempre y cuando, ¿sí? Eh, se pueda hacer oponible, por así decir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con esto voy también a que hay muchas sí. críticas. Sí, te escucho. No, 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 que lo relaciones vos decías, tenés el contrato social, la debida publicidad y la inscripción en los organismos competentes, puede ser el Registro Público de Comercio o el Sí, IGJ en Capital, ¿no? Cuando vos no llegás a tener todos los elementos y a perfeccionarlos, vos tenías una sociedad de la sección cuarta. Si los terceros, como te decía recién, los terceros, puedes probar que tenían conocimiento de la existencia de esta sociedad, vos tenés que demostrarlo eso para probar que ellos tenían por eso hay que conocimiento hacerlo de esta valer. Por existencia. ejemplo, si hubieran tenido un contrato, sería un golazo. No, por eso digo, cuanto más vos en el día a día, cuando haces este tema, y no creo que hoy lleguemos, si querés, Amalia, a dar algún modelo de No. contrato, no sé si vos tenías uno Sí, para, lo si podemos llegamos hoy, hacer. bueno, Sí, sí. quizás, claro, puede ser algo que la gente pregunta, bueno, esto de la sociedad de hecho, ¿cómo es algo? Pero Porque igual, si no tenés para contrato, Luciano, ya creo que estás una en el cosa que peor de los quiero escenarios. aclarar, ¿no? Entonces, sí, ahora hablamos del modelo, pero a ver, para ver. La responsabilidad entonces es la que hablamos nosotros, mancomunada, ¿sí? Y por partes iguales, salvo estipulación Sí, estipulación expresa que diga lo contrario. Frente a terceros, el contrato va a ser oponible, ¿sí? Solo si, solamente si ellos sí, conocieran si efectivamente que hubo un contrato, ¿sí? Ya después veremos, tácito, de palabra, lo que sea. También hay una relación de responsabilidad no solamente frente a terceros, sino frente a acreedores y acreedores particulares, por así decir. Que esto, bueno, claro, eso te decía, que tiene que ver justamente con el tema del artículo 26 de la Ley General de Sociedades, aquel que le gusta un poco más este tema, ¿sí? Ahí se juzgará, obviamente, cómo va a ser la responsabilidad frente a terceros acreedores o particulares. También hay una relación entre socios, por eso la importancia que yo siempre digo, si hacen un contrato es mucho más fácil de probarlo, ¿sí? Artículo 22 de la Ley General de claro, Sociedades. Y después, obviamente, qué pasa o cómo surten la responsabilidad de terceros no solo frente a los socios, frente a terceros, frente a acreedores, particulares o no, sino también el tema de cómo funciona todo en caso de que la sociedad desaparezca o se muera, con la disolución o liquidación de la sociedad, ¿no? ¿Y qué pasa si se subsana? Que es otro tema que si querés, bueno, quedaría para la charla próxima. no, Lo que voy es para separar otra, cómo es la responsabilidad frente a socios, frente a terceros, frente a acreedores particulares o no, y qué obviamente pasa en caso de que se disuelva una sociedad de la sección cuarta, reitero, las 6 sociedades de hecho. sí, lo que buscamos es dar una introducción al tema, que está, como decimos, así muy bien preparado,
también respecto a la prueba de la existencia de la sociedad, es importante también saber que se prueba por cualquier medio de prueba que haya, que pueda acreditarse cualquier medio de prueba la existencia de la sociedad. ¿Vos qué Sí, opinás de eso eso, que decís María? es textualmente lo que establece el artículo 23 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Con lo cual justamente esto también tuvo mucho que hablar a partir de la reforma, ¿sí? Que hubo a la Ley General de Sociedades. Digamos, para aquel que nos está escuchando, que se confunde, son iguales, son distintas. A ver, en algunos aspectos siguen teniendo la misma mecánica, es decir, no me exige contrato la ley, aunque yo sé por qué lo hago, por ejemplo, por lo que hablamos recién, el tema de la responsabilidad. No me dice mucho más nada, pero sé que tengo que llevar libros y actuar como si fuera cualquier tipo de sociedad, como una SRL, solo que no voy a presentar nada en el registro público de comercio, salvo la disolución y liquidación de la sociedad. Y por otro lado, van adquiriendo más fuerza, porque si esta sociedad de la sección cuarta, simples o residuales llamadas por la doctrina, tienen a su nombre bienes Sí. registrables como un inmueble, un mueble, un buque, un auto, esto se registra en los registros respectivos, con lo cual, ¿sí? Pareciera ser que cada vez este tipo societario va teniendo mayor fuerza y mayor relevancia a lo que eran las antiguas sociedades de hecho. Sí, claramente concuerdo con eso. Bueno, para los que se están uniendo, lo vamos saludando y le vamos comentando que estamos en esta charla sobre sociedades de hecho, sociedades de la sección cuarta, bueno, dando un marco general para, bueno, ahora si querés, si no hay dudas, o bueno, cada uno que nos comente qué les parece, porque también tenemos la gente que lo ve grabado, también la gente que lo ve por YouTube y quiere saber más sobre sociedades de hecho, en esta clase que la grabamos también, ya ir a decir, bueno, ¿cuáles son o por qué llegaron a ser sociedades de hecho, ¿no? Y este nuevo régimen, ¿no? Entonces, son sociedades que estén constituidas sin sujetarse a los tipos del capítulo 2, o sea, que algo pasó, o sea, ¿por qué llegaron? Ya vamos entrando más en profundidad a decir, bueno, ¿por qué son? Entonces, quizás el primer caso de estas sociedades son sociedades que estén constituidas sin sujetarse a lo que serían el capítulo 2 de la Ley General de Sociedades, que son aquellas que por algo le pasó algo, ¿no? Algo, hubo algún tema que no llegaron a alguna vista, algún tema formal, y que eso le impidió llegar a perfeccionar ese hecho, ¿no? Por ejemplo, una sociedad anónima, o una SRL, o bueno, cualquier tipo societario. O sea, tuvo una vista, le pasó algo, y no llegó a terminar el ciclo que debía tener. O sea, presentó todo, la ley de publicidad y en el registro público de comercio. ¿Qué uno puede decir, Exactamente, María? es como que hay algunos de los elementos esenciales que hacen a los elementos constitutivos de un contrato en general en cualquier tipo societario que por X motivo no llegó a completar lo que digo yo, este íter constitutivo, con lo cual, este camino, ¿no? Con lo cual, obviamente, por eso son sociedades Claro. de la sección cuarta. Quedan ahí, ¿sí? Pero no es que, pero a su vez es raro porque vos decís, quedan ahí, son las simples residuales, como dice la doctrina, pero tienen personalidad jurídica, tienen una representación de la sociedad, tienen una responsabilidad, llevan sus Sí. libros o deberían llevarlos, y bueno, entonces no es Sí. tan, en cierta forma, irregular. No, lo veo perfecto eso que decís. También son sociedades que Exacto, omiten requisitos esenciales, quizás Michele. como acá un poco dice la ley que decía recién, excluye hechos que pueden ser tanto tipificantes como no tipificantes. ¿Cuáles serían estos hechos esenciales que omiten? Y Bien, algunos dijimos de los tipificantes elementos, como o bien no te dije, tipificantes. que hacen a cualquier constitución de una sociedad. A eso me refería cuando no completan su camino, es decir, su íter constitutivo. Hasta llegar a la perfección del hecho y tener digamos, el organismo control, o sea, de tipo el IGJ pueda darle la personalidad jurídica completa, Exactamente. prepara todos los papeles para tener esto. También respecto a las formalidades, también está que pueda haber omitido la debida publicidad. ¿Por qué También, decís eso? o sea, se puede haber omitido, o sea, pueden haber algunos requisitos esenciales tipificantes que no los tiene, ¿sí? Desde ya, Claro, como por ejemplo, bueno, si era una sociedad, una SRL, bueno,
omitieron, por ejemplo, algún tema en sus cuotas sociales, o lo mismo en una SA. También hay una omisión de requisitos no tipificantes, no solo los tipificantes, ¿sí? Que estarían vinculados con el tema de el objeto social, por ejemplo, mención o duración de la sociedad, ¿sí? O sea, son requisitos no tipificantes que se omiten o tipificantes, ¿sí? Y después, obviamente, tenemos el tema de cuando no cumplen con algunas formalidades exigidas por la ley, ¿sí? Donde justamente acá yo podría decir la publicidad, como dijiste vos, o la inscripción, ¿no es cierto?, que establece el 5 al 7 de la Ley General de Sociedades. Entonces, cuando vemos que no cumplen con ciertos elementos tipificantes o no tipificantes, o el de formalidades como la publicidad o la inscripción, son las llamadas, obviamente, sociedades de la sección cuarta, o simples o residuales, que sin cumplir con todo eso, en el fondo tienen igual personalidad jurídica, responsabilidad frente a terceros y socios, y no dejan de ser una sociedad tipificada. Perfecto, eso más que claro. Lo que queríamos un poco dar un marco general al tema de qué son las sociedades de hecho, y después vimos ya algunas características generales de la nueva ley, y luego llegamos a la parte de decir, bueno, por qué están en este tipo, en este grupo, y no están en los otros grupos. Exactamente. Bueno, Bueno, María bien justamente por explicó. ciertas irregularidades o omisión de requisitos, como dijimos recién, tipificantes, no tipificantes o de publicidad de inscripción, es que quedan acá en esta sección, por así decir, y no pasan, por ejemplo, a ser otra tipo societario como una SA, una SRL o una SAS. Sí, perfecto. Ahora, si te propongo ir, bueno, el tema, dijimos, del contrato, que estaba bueno, quizás lo Sí, vemos lo podemos ver la en otra próxima jornada. charla, porque ahí justamente haríamos un desglose, Sí, por así decir, de cómo sería un contrato de la sección cuarta. Viste que todos dicen, ¿cómo lo está redacto? bueno. Nadie sabe cómo redactarlo, ¿no? Es como que les Sí, resulta dudoso. Y bueno, ahí podemos, tomando en cuenta esta charla, que habla un poco del marco general, de lo que son y cómo funcionan, después vamos a la sí. parte práctica, si te parece, Luciano, la semana que viene. Sí, no sé también acá qué opinan sobre este tema, pero bueno, también, si querés, vamos avanzando, más allá de dejar estos elementos para una otra jornada, ¿no? También la oponibilidad del contrato entre los socios. Decimos que el contrato es oponible entre los socios, lo cual significa que los socios pueden hacer valer entre sí, entre cada uno de los socios, las cláusulas establecidas en el contrato social. Digamos, un poco quizás de eso dice el artículo 22, primera parte de la Ley General de Sociedades, de la Ley Sí. 19.550, ¿no? ¿Qué decís del régimen aplicable y qué pasa sobre este tema? Un poco pasándolo, digamos, a ejemplos prácticos. ¿Qué opinás de El este tema? contrato social puede ser invocado por cualquiera de los socios, y esto surge del artículo 22 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Cada socio puede hacer valer su contrato, obviamente, frente a los demás socios y frente a la sociedad. Por eso siempre digo la importancia de Sí, tenerlo, ¿no? No es lo mismo tenerlo tácitamente que por escrito para hacerlo valer, para evitar conflictos, como bien decía un alumno antes, entre claro. socios y frente a terceros. Y obviamente esto frente a socios 22 y frente a terceros tenemos lo que es el artículo siguiente, también el segundo párrafo de la parte del artículo 22, donde justamente también lo hago valer frente a cualquier acontecimiento que pase frente a terceros, ¿sí? O, por ejemplo, determinados administradores, organismos, ¿sí? Entonces, obviamente de manera solidaria frente a terceros, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que yo lo voy a hacer oponible frente a socios y frente a terceros, ¿sí? Perfecto, o sea, un poco lo que decías vos, que era que cada socio puede hacer valer el contrato frente a los demás socios y frente a la sociedad, y la sociedad a su vez puede hacer valer ese contrato frente a cada uno de los socios, o sea, los socios entre sí y la sociedad frente a cada uno de los demás socios. Es un poco lo que Exactamente. nos quiere decir. Luciano, bien, bien. Todo esto frente a socios y Perfecto. terceros lo encontramos en la primera y segunda parte del artículo 22 de la Ley General de Sociedades. Perfecto, y bueno, y para ir terminando, digamos, como recién dijimos, esa validez,
esa oponibilidad de contrato frente a terceros, frente a los socios, que dijimos los socios entre sí, y de la sociedad respecto a los socios, sociedad de la sección cuarta, también frente a los terceros, como también está dentro de la segunda parte del artículo 22, se refiere a la oponibilidad de contrato social frente a terceros, ¿qué puedes decir que dice la segunda parte del artículo 22? Que es oponible frente a terceros también, obviamente. El tema es hacerlo valer, el tema es que exista ese contrato para obviamente tenerlo como prueba. Que desde que ese contrato existe, nace, ¿sí?, la relación que une, no solo entre socios, sino frente a terceros, y que cualquiera podría invocar ese contrato social. Sí, también podemos decir que es oponible a los terceros solo si se prueba que lo conocieron Obvio. efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria, y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los Administradores de la administradores, misma. ¿no? Por tanto, Exacto. la sociedad, la misma, por tanto, la sociedad y los socios van a hacer valer el contrato social frente a los terceros, quizá era lo que vos decías, ¿no? Solo cuando esté probado que estos terceros conocían el contenido de la existencia de este contrato, de esta sociedad, al momento de contratar con la sociedad. Quizá esa sería la idea central del tema del conocimiento del conocimiento del contrato frente a los terceros, Exactamente. ¿no? Perfecto. Bueno, creo que bueno, ya se fueron uniendo nuevos seguidores, pero bueno, la idea era que hoy, si quieres, hacemos un breve resumen, Amalia, para ir concluyendo, era hablar sobre que era una sociedad de hecho, que era de la sociedad de sección cuarta, que por qué llegó a ser una sociedad de hecho, quizás porque le faltó algún hecho al problema del contrato social, de la debida publicidad, o de inscripción en el registro público de comercio, y cuál es la relación que hay entre los socios, la oportunidad frente a socios y frente a terceros, y después quizás como temas para hablar sería lo que son los órganos de control, los órganos de gobierno, los problemas que hay entre los socios, deudas, conflictos societarios, y también lo que es la disolución y la liquidación de estos, o también la subsanación de estos contratos para llegar a ser no una sociedad de hecho, sino una sociedad tipificada. Y quizás también podemos ver, si les parece, digo, como para ir tirando temas, ¿qué te parece, Amalia? Algún modelo concreto para que la gente diga, bueno, está todo bien lo que dijimos, pero ¿cómo se trata? Entonces, bueno, por ahí Y queda hablar de los tan, principales temas que tendría. ¿Qué opinas? sí, porque la gente a veces no se imagina cómo podría ser, así que creo que estaría bueno hacer una buena Sí. redacción para que vean cómo funciona en la práctica. Así que bueno, y para ir cerrando, ya que ya concluimos la parte técnica de este tema, bueno, indicar que, bueno, que la escuela jurídica sigue dictando esta vez cursos a medida, o sea, pedido de tanto profesionales como de todo tipo de personas que quieran hacer un curso específico y a vos te van pidiendo los temas, ¿no? Por un lado, y por otro lado, que se sigue haciendo los abonos para empresas familiares que tengan conflictos, bueno, que recién hace poco, en el día de hoy, era una sucesión con conflictos entre hermanos, y dijimos, bueno, qué raro que haya conflictos, pero bueno, son temas que hay, y bueno, es lo que vos te especializás en esos temas de cómo destrabar ese tipo de problemas. Así que bueno, esto queda grabado para los que se siguen, digamos, ingresando a este vivo, sobre las sociedades de la sección, si no lo viste, queda grabado, y también te agradecemos, como siempre, los likes, que nos ayudan a difundir más las actividades, tanto a la cuenta de amalia.pensore como de Luciano Corbella en Instagram, y los comentarios y las dudas nos pueden hacer por privado, o también el video que va a quedar grabado. Por mi parte, ya está todo. Bueno, muy bien, María. Luciano. Bueno, muchas gracias bueno, por moderar la charla del día de la fecha, te súper agradezco, lo valoro, y desde ya, como siempre, nos encontramos, si te parece, Luciano, la próxima semana hablando y siguiendo, mejor dicho, hablando sobre este tema de sociedad de la sección cuarta, la parte práctica, el contrato y subsanación, temas de suma importancia y que la gente aún no se imagina cómo funciona el día a día. Así que gracias, Luciano. Los cursos quedan colgados en la Escuela Jurídica F, gracias a las empresas, clientes, alumnos, diferentes instituciones que nos siguen, y obviamente estamos tocando y mencionando y explicando los temas solicitados en las redes sociales, no solo por Instagram, sino también en YouTube. Bueno, Luciano, que tengas una linda semana. Gracias, igualmente, y saludos para Chao, todos chao. ustedes.